Hola, buenos días. Vamos con la lección 259 de un curso en milagros. Esta lección dice que recuerde que el pecado no existe. El pecado es el único pensamiento que hace que el objetivo de alcanzar a Dios parezca irrealizable. ¿Qué otra cosa podría impedirnos ver lo obvio o hacer que lo que es extraño y distorsionado parezca más claro? ¿Qué otra cosa sino el pecado nos incita al ataque? ¿Qué otra cosa sino el pecado podría ser la fuente de la culpabilidad y exigir castigo y sufrimiento? ¿Qué otra cosa sino el pecado podría ser la fuente del miedo, al eclipsar la creación de Dios y conferirle el amor a los atributos del miedo y del ataque? Y viene una oración que dice: Padre, hoy no quiero ser presa de la locura, no tendré miedo del amor ni buscaré refugio en su opuesto, pues el amor no puede tener opuestos. Tú eres la fuente de todo lo que existe, y todo lo que existe sigue estando contigo, así como tú con ello. Bien, vamos a explicar. El pecado es algo que nos han enseñado que es un error que merece un castigo, ¿verdad? Y acá lo que nos dice el curso de milagros es que fue todo mal interpretado y que en realidad ya hemos sido todos perdonados de esos pecados supuestamente que hemos cometido. Bien, y que el pecado en realidad no existe. ¿Por qué? Porque el pecado es un error que merece un castigo. El pecado lleva a una culpa, ¿sí? Y lo que nos enseña este curso es que nosotros somos libres de culpa. Que lo que nosotros hemos cometido fueron errores de pensamientos. Y que esos errores de pensamiento merecen una corrección del pensamiento, que está mal. Y cuando realizamos esa corrección, las cosas que vemos como consecuencias de ese error cambian, se modifican. Entonces, lo que nosotros necesitamos ante el error no es precisamente un castigo, porque el castigo te dice que vos sos malo, el castigo te dice que Dios no te quiere, el castigo te dice que Dios te está castigando, que Dios te está poniendo semejantes circunstancias porque sí, por pruebas, porque se enojó, lo que sea. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que enseña el curso. El curso nos enseña que si cometiste un error, entiendas perfectamente cuál fue ese error y lo corrijas en tu mente, ¿no? Y ahí las cosas cambiarán. Por ejemplo, si yo pienso, si yo pienso que una persona es malvada, esa persona se va a convertir en malvada conmigo. Siempre vemos lo que pensamos, ¿sí? Ahora, si yo cambio el pensamiento y digo, no, esta persona no es una malvada, yo la estoy mirando así, pero esta persona es tan hija de Dios como yo, por lo tanto, si yo no puedo verme como una malvada, si yo soy santa, esa persona también es santa, las cosas que esa persona haga conmigo cambiarán. Se modifica la relación entre esa persona y yo. Si yo me siento culpable por una acción, lo único que voy a lograr es traer hacia mí circunstancias que alimenten esa culpa. Ahora, si yo modifico ese pensamiento que me llevó a esa situación que no quise cometer,
o las consecuencias no quería que sean esas, todas las consecuencias que veo cambiarán. Mi relación con la otra persona se modificará. ¿Sí? Si yo me peleo, por ejemplo, con mi hermana, un ejemplo, y pienso, no, pero esto no es verdad porque la pelea no existe, el conflicto está en mi mente, y simplemente vi un reflejo de ese conflicto en mi mente. Yo con mi hermana tengo una excelente relación, yo me llevo bien, mi hermana es amorosa. ¿Qué sucederá? Mi hermana se comportará amorosamente conmigo. Como ven, no necesitamos un castigo. Necesitamos una corrección de pensamiento. Por eso el pecado no existe. Porque ningún error merece un castigo y una culpa. Simplemente merecen una corrección en nuestra mente. ¿Sí? Si yo discutí con mi pareja, es lo mismo. Si yo discutí con mi pareja, lo único que voy a ver, si me enredo en esa discusión y me siento culpable por esa discusión porque le dije tal cosa, o al revés, él me dijo tal cosa y él es culpable de esto, lo único que voy a estar haciendo es alimentando todas esas circunstancias y creyendo o creando una situación parecida a un castigo. Un castigo hacia él, un castigo hacia mí, un castigo hacia los dos. Si yo digo, esta discusión con mi marido o con mi pareja está basada en un error, corrijo ese error en mi mente y veo la relación de él y mía como una relación santa, mi relación con él se restabiliza. ¿Sí? O mi relación con él mejora. O llegamos a un acuerdo de paz. ¿Sí? Entonces, fíjense que no existen los pecados. Basta. Olvidémonos la culpa, olvidemos la victimización. Cambiemos el chip mental. Y enfoquémonos en la corrección del error. Nada más que eso. Entonces ahí ya el ataque no existe. Porque nadie me puede atacar. Porque si hay una situación que a mí no me gusta, digo, ok, ¿qué pensamiento estoy creando para esta situación? Lo cambio. Entonces esa situación de ataque desaparece. Creo que mi jefe es un monstruo. Cambio el pensamiento. Mi jefe es un hijo de Dios. ¿Cómo puede ser un monstruo? No, es imposible que mi jefe sea un monstruo porque es hijo de Dios. Listo, mi jefe empieza a tratarme bien. Entonces, ¿a qué voy a tener miedo? A nada. El miedo desaparece. Cuando uno se olvida del concepto de pecado, los miedos, los ataques, los sufrimientos, los castigos, las culpas desaparecen. Y cuando nos enfocamos en el error, todo mejora. Pónganlo en práctica. Todo el día de hoy y toda su vida, pongan en práctica esta lección. Les mando un beso.